Ahí estamos grabando ya, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Mónica. Entonces, bueno, voy a decir simplemente que les doy a todos la más cordial bienvenida de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Ya vamos a la cuarta sesión de nuestro seminario sobre Rodolfo Kusch, ¿verdad? Y bienvenidos todas y todos a participar y a disfrutar de este evento siempre tan interesante, tan lleno de nuevas ideas e inspiraciones. Agradecimientos siempre a Mónica Fernández, quien nos viene acompañando y viene llevando adelante esta iniciativa. Felicitaciones, cariños. Y les dejo con Mónica entonces para que comience el evento. Muchas gracias a todas y todos y a disfrutar. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos, todas y todes. Este es nuestro cuarto encuentro y estamos teniendo, como dice Jaime, unas experiencias maravillosas, de diálogo sobre todo, ¿no? Vamos a tener un encuentro más con Javier Río, con esbozo de una antropología filosófica americana, y en la última clase lo que vamos a hacer es entablar un diálogo entre todos, bueno, recordando un poco, haciendo como una síntesis de todo lo que vimos, y ahí en todo caso también podemos compartir el material que nos quede pendiente. Bien, entonces, en el día de hoy nos va a acompañar Matías Ahumada. Es un cushiano también, como casi todos, todas y todes, y me gusta mucho su prosa, me gusta mucho cómo escribe, y me gusta mucho cómo, por lo menos en el texto que yo leí, cómo dialoga con la ontología indígena desde la obra de Kusch, ¿no? Desde ese lugar voy a dejar en compañía de Matías, y luego de que Matías finalice, como todas las semanas, vamos a tener un diálogo. Así que los dejo en buena compañía. Matías, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Se escucha bien? Muy bien, perfecto. Hay siempre estas cuestiones técnicas que hay que conjurar al principio, ¿no? Yo quería, para comenzar, compartir, y también un poco para digamos, entrar en el clima de lo que quisiera conversar con ustedes hoy, compartir un breve, digamos, video que presenta una obra teatral basada en, que quizás se haya comentado acá en las clases anteriores, basada en Cafetín de Rodolfo Kusch, ¿sí? A cargo de el colectivo de filosofía desde el arte, ¿sí? Que ahí les pasé el link. Jaime, creo que lo tenés vos para darle play cuando quieras. Entonces, ¿quieres que yo que lo abra desde aquí? Sí, ¿será que podés compartir pantalla? Voy a ver. Y ¿Se ahí ve? va. Sí, sí. Acto primero. Relator. ¿Se escucha? Cafetín de Rodolfo Kusch. Perfecto. Homenaje a Isidro. No hay nada más porteño que estar acodado en la mesa de un café y mirar a la gente pasar por la ventana. Vivimos en una misma ciudad, pero una distancia se abre entre nosotros y los transeúntes que van de aquí para allá como engranajes de una maquinaria social. ¿Por qué todo es tan estructurado y racional? Nos falta un nexo vital de unión como comunidad, porque es una ficción vivir mostrándonos de una forma que no somos, todo civilizado y pulcro, pero una ficción que se cae a cada rato. Es que en toda América se busca imitar la perfección europea, y sin embargo, ningún americano debe dejar de lado la conciencia de esta ficción y de sentir que vive en un continente que existe desde hace milenios, con sus verdades y culturas que emergen al dejarse estar nomás, como aquí, en este cafetín porteño. Adiós. Adiós, José. Adiós.
¿Sabes, Enrique? Me gustaría hacer algo grande. Bien, bien. Ahí entonces compartir esta iniciativa, este trabajo que bien tiene su formato en radioteatro. De fondo. Ahí tiene un formato de radioteatro, entonces para estar atentos cuando surja la posibilidad entonces. Bien. Ahí se puede ya darle, Jaime, si querés, la finalización paulatina en silencio, que se vaya perdiendo ese tanguito. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. Jaime quiere escuchar el tango. Déjame que llore y te recuerde. Bueno, un poco para entrar de otra forma. No, más que nada para ir también echando, combinando, no solamente, si se quiere, la reflexión, las cuestiones un poco más, que intentan ser un poco más conceptuales, con otros lenguajes también. Yo creo que esa es la tónica también en la búsqueda de un pensamiento propio, como dice Kush. Así que lo vamos a ir, si se puede, también ir mechando con otros lenguajes. Bueno, tocó entonces comentar un poco sobre geocultura del hombre americano. A ver si yo lo puedo... Esto sí, yo Estamos escuchando dos voces, ¿verdad? Un ciclo de conferencias y nos sentimos honrados con su presencia. Somos una joven asociación civil que tiene como misión el cumplir un servicio social. ¿Será que dejaste... sin fines de lucro para la inclusión y el desarrollo de... ¿Será que dejaste activando técnicos que puedan complementarse el audio? Sí, creo que fui yo el culpable de todo esto. Ya, ahora sí que está cerrado, es que siguió el foro este. Y lo vamos a cerrar. Muy bien. ¿Ahí Muy se me bien. escucha bien? Ahora sí, creo que salió bien ahora, sí. Ahí va. Ahí va. Bueno, yo comentaba entonces que me tocaba en esta oportunidad traer algunos de esos múltiples conceptos que trabaja Kush en este texto, en Geocultura del Hombre Americano, y poder ir compartiendo con ustedes para sentir, pensar juntos. Así que va a ser como una síntesis muy, muy apretada. Realmente es un trabajo complejo, donde Kush va pasando, como es característico de él, ¿no? Digamos, de ritmos en ritmos, porque por un momento es, digamos, el filósofo de profesión que va haciendo su recorrido conceptual, y por otros momentos le gana, por así decirlo, el escritor, el artista, y en otros lugares surge el antropólogo. Bueno, entonces va por varios lugares este texto,
Y yo lo identifiqué como para conversar 3 grandes momentos, ¿sí? A ver si se ve ahí bien. Ahí va. Que llamé yo, ¿no? Tomando un poco el texto, el miedo de ser y de saber, podemos llamarlo así, la cuestión de la cultura, del suelo, y que está relacionado con el último momento del libro que introduce a la reflexión sobre el estar siendo. Y otro momento del trabajo sería su análisis crítico respecto de la técnica, respecto de la cuestión del desarrollo y del desarrollismo, y esto ligado con lo que yo llamé el trabajo intercultural, que sería, bueno, toda la reflexión del autor, que no solamente se ve en este libro, sino en otras partes de su obra, que tienen que ver con, bueno, cómo hacer en América, cómo intervenimos, intervenir en el sentido del trabajo social, ¿no? Cómo operar, podríamos decirlo en términos de Kusch, de manera que no reiteremos los errores, ¿no? Y los horrores también que ha cometido Occidente en América, ¿no? Y entonces ahí consideraciones sobre antropología, trabajo social, educación, arte y filosofía se entrelazan en esa reflexión. Y ese momento que agrupé como la crítica a la cuestión de la técnica o de la tecnología, el desarrollo y los modos de intervención, o si quieren, la reflexión metodológica también, por supuesto que vinculado directamente con la cuestión del miedo, que ahora vamos a comentar un poquito más, y en dirección también a la cultura y al suelo. Más o menos traté ahí de indicar esquemáticamente cómo me parece que podría organizarse. Esta organización es un invento mío, uno podría acercarse al libro de otra forma, de múltiples formas. Es solamente un modo de organizar mi lectura. Ahí les compartí abajo una imagen de una obra de Libero Badi, que es un artista que Kusch menciona en sus trabajos como uno de los que, digamos, a su juicio, en su perspectiva, ha logrado expresar el arte en América, ¿no? El arte americano. La cuestión del miedo aparece en primer lugar en el texto, ¿no? Ese miedo a ser nosotros mismos, ese miedo que está vinculado con un saber, pero que es también digamos, un temor también de no saber, que implicaría el empezar a indagar en otros modos del conocimiento, y el miedo a un pensamiento propio. Como acá operaría en esta primer parte, las búsquedas de Kusch para dar cuenta de esa, podríamos decirlo así, de esa colonialidad del saber, ¿no? De cómo nos encontramos formateados por en este caso, un modo reducido de pensar y de entender el conocimiento como un ejercicio exclusivamente cognitivo, mental, racional, conceptual, y el problema y también la oportunidad
cuando empezamos a indagar a partir de ese miedo también, ¿no? Que siempre está como de fondo, y empezamos a indagar en otros modos posibles de conocimiento. Por eso yo ahí le agregué la expresión conocer mántico, hasta donde pude ver en los textos cuyanos aparece muy pocas veces, no es que no aparece, pero bueno, también es un poco una interpretación mía, un conocer mántico en el sentido de un modo de percepción, de captación, de interpretación, de intuición de lo real, pero ampliado, por así decirlo. O como dice Néstor Berlanda, polifásico, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente vuelvo sobre esta idea. Porque Kusch constata que la percepción de lo real o el conocimiento de lo real heredado por Occidente y ejercitado por Occidente, reduce, ¿no? Achata digamos, esa franja de lo real, ¿no? Y este tipo de conocimiento, si quieren, pensando en pensamiento indígena y popular en América o en América profunda, estaría en dirección a una amplificación o a una multiplicación de esa realidad, ¿no? Ampliada. Y que entonces está vinculada también con el ámbito que podríamos decir de lo sagrado, por eso la cuestión también del sacrificio. Pero entonces, esta cuestión del miedo de pensar por nosotros mismos o de ser nosotros mismos, que implicaría esta referencia a América, lleva sí o sí a la reflexión sobre la cultura, ¿no? Eso lo vamos a ver, se lo ve ahí en el texto. La reflexión sobre la cultura, vamos a encontrar en este libro un apartado bastante amplio, profundo también, de análisis sobre el concepto de cultura, y ahí podríamos encontrar que Kusch está retomando y al mismo tiempo también dialogando con una tradición filosófica y antropológica que entiende la cultura como una entidad biológica, como un organismo, en el sentido de... ¿se escucha bien? Perfectamente. ¿Problema de audio? Sí, se escucha bien. Sí. Sí. Bien. Lo entiende como una totalidad orgánica, ¿no? Hay diferentes modos de expresar que va buscando y va proponiendo Kusch para dar cuenta de cómo él entiende la cultura. Por un lado, esto que estábamos comentando, que si quieren la podríamos ahí trazar con las elaboraciones de Spranger y otros filósofos alemanes, y también el diálogo con la antropología funcionalista y estructuralista, ¿no? Buscar dar cuenta de esa totalidad, ¿no? que tiene un tipo de vida, podríamos decirlo así, por sí misma, y en el cual hacemos parte los humanos, los grupos humanos. Y ahí nos podría dar también el paso al otro concepto, ya podemos hasta decir que sería
propiamente cuyano, esta idea de geocultura, no en el sentido de que nadie haya pensado, que nadie haya pensado antes esto, sino en el modo en que él lo va buscando y cómo gira en su pensamiento, ¿no? La idea de geocultura sería, por un lado, una fuerza social, ¿sí? Un modo social común que está situado en un territorio, a partir de un territorio, pero no entendido ese territorio como un escenario, sino como formando parte de esa misma fuerza, con una dinámica propia, característica, y que, digamos así, configura un paisaje, configura un horizonte simbólico compartido. Entonces, en este sentido, uno podría identificar, de hecho, Kusch en este texto lo hace, va identificando, para lo que es Argentina, va identificando diferentes geoculturas, podríamos decir así, la geocultura andina, la geocultura cuyana, la geocultura de Buenos Aires, y que entran en relación y que entran también en conflicto. Esto por un lado, y el concepto de geocultura, por eso también va a estar bueno el enganche con la próxima clase, que es del esbozo de la antropología filosófica, porque también ahí se retoma el concepto, y a mi juicio, a mi gusto, se aclara mucho más, porque aparece, digamos, esta otra matiz del concepto de geocultura que tiene que ver con el modo en que un grupo o una comunidad, digamos así, coloca sus símbolos, su pensamiento en lo geográfico donde vive, ¿no? Coloca en el sentido, en realidad, que podríamos decirlo así, que se produce por una amalgama imposible de, lo decimos en forma analítica esto, ¿no? de que coloca el símbolo, pero se produce una amalgama que nos permite pensar ese todo como un paisaje. Quiero decir, por dar un ejemplo, digamos, cuando en el mundo andino Kusch encuentra que a las montañas le llaman achachilas abuelos, o apus también, entonces ahí no hay una separación entre el ente físico y el ente simbólico, ¿no? Sino que es un reconocimiento de esa totalidad. Y por otro lado también, como para tener en cuenta, esta idea de la comunidad geocultural, o sea, se podría distinguir, digamos, una unidad geocultural. A veces no está muy claro en Kusch si se trataría de algún grupo, a veces parece que habla de algún grupo específico o de una comunidad específica, y otras veces, como en el caso de este libro, hablaría de más bien de corrientes, ¿no? Socioculturales, sociopolíticas, o sociohistóricas también, ¿no? Pero en todo caso, lo que estaría como fondo común a todos estos matices es el suelo, también como concepto símbolo de lo que arraiga, de lo que tironea, digamos, de lo que sostiene en términos de la identidad de una comunidad. Por eso entonces yo también ahí lo agregué en este centro del esquema, como para que se entienda por dónde va a gravitar siempre la reflexión cuyana, ¿no? Entonces, en este sentido, el miedo de ser nosotros mismos o de pensar por nosotros está vinculado o se refiere precisamente a esta relación que tenemos con el suelo,
nuestro suelo, con nuestro paisaje. Entonces, tenemos miedo de pensar por nosotros mismos porque eso implicaría un camino o un recorrido hacia nuestro suelo, ¿no? Nuestro horizonte simbólico, nuestro paisaje. Y también la consideración de digamos, la consideración geocultural, la consideración del suelo, del propio paisaje, es fundamental para poder pensar tanto la crítica a la técnica, o sea, la crítica en la relación con la técnica o con la tecnología, y la crítica a perspectivas desarrollistas o vinculadas al progreso, ¿no? de la modernidad, es relevante para esto también y para como lo dije, para los modos de intervención o de metodología que podamos inventar, por así decirlo, elaborar en clave, si quieren, de colonial o en clave de liberación, ¿sí? Porque si no, seguiríamos cometiendo, digamos, el mismo error, ¿no? Bien, esto como un poco para presentar cuál me parece que puede ser uno de los esquemas temáticos que organizan el libro de geocultura del hombre americano. Y en relación con esto que les comentaba, de pensar lo geocultural como digamos, como corrientes o como fuerzas, ¿no? Que están vinculadas con esta idea que comenté de la cultura como una totalidad orgánica, ¿no? Retomo acá, y ya esto sería una cita del libro como para ir conversando con Kusch, la polaridad nuevamente en Kusch de eso que llamaría estar nomás o estar y ser alguien. Entonces él, hablando puntualmente de América o América del Sur, si quieren, ahí dejé el mapa de América del Sur por comodidad nomás, pero podríamos pensarlo incluso para toda América. Él, por un lado, entonces, presenta esto del ritmo biológico de la cultura mediterránea. Si el pueblo sigue su ritmo biológico de una cultura mediterránea, o sea, interna, ¿sí? Estamos hablando de esa América profunda, que en el esquemita lo simbolicé con esas flechas verdes adentro del continente. Si el pueblo sigue su ritmo biológico en clave del mero estar nomás, ¿sí? Buenos Aires, acá porque está hablando de Argentina, ¿no? Pero se podría aplicar a cualquier país, me parece. Buenos Aires habla de un ritmo mecánico de asimilación progresiva de formas culturales extrañas. O sea, lo que empieza a mostrarnos Kusch en el texto es cómo, digamos, las naciones latinoamericanas se van configurando por lo menos en torno a estos dos grandes ejes, ¿no? O sea, el estar se puede encontrar, digamos, histórico-culturalmente hacia el interior del continente, como gran fuerza, ¿sí? General, podríamos decirlo así, ¿no? Y el ser tomaría la forma de lo centrífugo, ¿no? Lo que está en función de un afuera,
podríamos decirlo así, de un afuera y de un arriba, un norte, ¿no? Siempre mirando al norte, por eso las capitales o ciudades importantes en América están en su mayoría, o si no estarían vinculadas también, hacia ese afuera. Ahí yo puse Buenos Aires, Santiago, Lima, la zona de Cartagena en Colombia, Caracas, Río de Janeiro, Sao Paulo. Bueno, a ver, ya podríamos discutir ahí también la paz en Bolivia y toda la lucha con la salida al mar, ¿no? Y también en Paraguay, también toda su problemática respecto de la salida por el río Paraná, ¿no? La Asunción y su salida por el río Paraná para poder salir al océano. Entonces, estaría este modo, si quieren, centrífugo del ser alguien, que Kush lo asocia a un ritmo mecánico por contraposición a ese ritmo biológico, ¿no? Ya, digamos, adelantando su análisis crítico respecto de la técnica, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora un ensayo porque acá sí me gustaría ver si puedo compartirles para que escuchemos. Creo que en el chat aparece la posibilidad, a ver si podemos hacerlo, de escuchar un audio. A ver si Nati, mi compañera. Me cuesta encontrarlo, Matías. A ver, voy a volver a... Si lo pueden enviar de nuevo, a ver acá. No, acá hay un WhatsApp, ¿no? Acá, a ver si es este. Acto primero. Relator. Cafetín de Rodolfo Kusch. Homenaje a Discépolo. No hay nada más porteño que estar... No, ese ya lo pasamos. A ver si puedo pasarlo yo. Bueno. Si lo tenés en la computadora, acá hay una opción que dice archivo y lo puedes subir desde la computadora al chat. Bien, ya lo... Casilla, Microsoft OneDrive, Dropbox. Bueno, tanto que hablamos de la técnica y nos... Porque yo no lo puedo subir desde acá abajo porque al no ser anfitriona no tengo acceso a... A ver. Ese fue el que encontré yo, por eso compartí ese. No sé si hay otro. Claro. Bueno. No, bueno, entonces quedará para compartirlo después. Es una selección de un audio de Chacho Marchetti, un locutor, periodista de Radio Nacional Córdoba, que tiene, digamos, una serie de programas dedicados a lecturas de textos de Kusch, que realmente a mí me había gustado muchísimo cómo él va leyendo y presentándolo, y había hecho una selección de Indios, Porteños y Dioses, donde está esta reseña de Kusch en su encuentro con un maestro a orillas del lago Titicaca. Así que les quedará de regalo para después. Pero como para ilustrar esta idea de
no les quiero spoilear el audio, pero para ilustrar esta idea de cómo el lago Titicaca no es solamente un accidente geográfico, dice Kusch. Entonces, es un símbolo, es cultura, ¿sí? Y eso, sobre eso es lo que opera el maestro aquel, dice en el texto, y lo dice mejor Chacho. Después, en todo caso, lo compartimos. Bien, entonces, continúo con la presentación. ¿Sí? Después ya comentamos un poquito más. O si quieren hacer preguntas y interrumpen, mejor, no hay problema. Acá preparé algunas citas del texto de la reflexión de Kusch respecto del concepto de cultura, como para que, como dije, vayamos conversando con él y viendo por dónde va su comprensión. Porque si bien está esta, digamos, esta referencia, esta, si quieren, herencia y también discusión con estas líneas antropológicas y filosóficas, él hace su construcción propia, ¿no? Entonces, respecto del concepto de cultura, señala que la cultura se desplaza en un ámbito de cualidades y no de cantidades. No se detiene en cosas, sino en ritos. Es sobre todo funcional, recién después institucional. Y tiene que ver entonces, y ahí yo lo puse entre paréntesis, con esta idea del acontecimiento. Con que nos enfrentamos, digamos, en la comprensión de lo que es cultura para poder precisamente entender algo de América, con que si vamos por el lado de, digamos así, un inventario de cosas, no vamos a entender nada, sino que tenemos que pensarlo en forma de acontecimientos, de estar en un ámbito de devenir de las diferentes realidades, ¿no? Física, psíquica, espiritual, visible, invisible, social, política, en un flujo constante y en una interrelación constante de fuerzas. Es como un entramado de diversas fuerzas, y en ese entramado en el cual ya estamos, la cultura se trata de ritos. ¿Por qué? Porque se trata del modo en que operamos para estar en ese entramado diverso, ¿no? Y entonces, en función de esto, entender, ¿no?, que la cultura indígena no es estática. Acá podríamos también incluso hacer una línea hacia América Profunda, donde en algunos lugares de América Profunda, por expresiones del propio Kusch, uno diría, che, pero entonces este estar, de hecho él mismo lo dice, tiene que ver con una especie de quietud, de estatismo. Bueno, no, hay en realidad una dinámica que, si quieren, la podríamos pensar como una dinámica que es de entrancia, como dicen también en el pensamiento indígena y popular, una dinámica interna, o que, digamos, no se agota en una comprensión de lo interno y lo externo, o de lo que se mantiene estático y lo que se mantiene dinámico, entre un ser y un estar como polaridades cerradas, sino que va en la línea de un estar siendo. Vuelve a aparecer esta idea que comentaba de la cita anterior, ¿no?, de que no nos sirve pensar la cultura
como una mochila, como un inventario de cosas, de objetos, no está del lado del objeto, sino de esa dinámica funcional, ¿no? ¿Y en qué sentido lo va a decir? Bueno, casi haciendo eco de Malinowski, ¿no? Porque va a decir, bueno, puedo describir yo un sacrificio, puedo describir un ritual, pero recién cuando yo mismo lo efectúo, cuando yo hago la operación, cuando me dejo afectar por ese sacrificio, por ese ritual, y no lo hago por un movimiento de curiosidad o de folclore, sino que precisamente lo hago porque se trata de un movimiento existencial, lo tengo que hacer para resolver un problema de mi comunidad, un problema vital, ¿sí? Empiezo a comprender lo cultural como un modo como una expresión de la decisión, ¿no? Ese es otro concepto que Kusch va a retomar varias veces, ¿no? Se trata de una decisión, de una acción. Por eso mismo retomamos ahí la conexión con la idea del acontecimiento o de la dinámica, ¿no? O también de un operar, ¿no? Hay un hacer en la cultura que no tiene que ver con un objetivar, ¿no? En una cosa. Y esa decisión, que sería la decisión cultural, tiene como característica, si quieren, fundamental, el modo del sacrificio. Por eso ahí yo lo resalté, la cultura americana es ante todo un modo, el modo de sacrificarse por América. Sacrificio en el sentido también de este pensamiento seminal, de este pensamiento semilla que también Kusch va buscando dar cuenta a lo largo de su obra, digamos, en sintonía con el pensamiento popular e indígena en América, porque tiene que ver con una vivencia o una experiencia de vida, muerte, vida, ¿sí? O sea, el mismo modo, si quieren, del vegetal. Ya ahí lo trazamos también con la seducción de la barbarie. O sea, este pensamiento seminal o este modo de decisión cultural es un modo del sacrificio, precisamente porque es un modo de muerte y renacimiento, o muerte y transfiguración, también va a decir Kusch en otros lugares, ¿no? Y por otro lado, y vinculado con esto, y ahí nos complica más todavía, ese movimiento y esa decisión cultural que es el del sacrificio vegetal seminal, no puede darnos nuevamente algún objeto. Digamos, no podemos volver hacia una determinación, hacia una fijación, hacia un esto es, ¿sí? Digamos, continúa en un plano de indeterminación, por lo menos una parte de lo que podamos haber encontrado o aprendido o vivido, continúa en un plano de indeterminación. Por eso esta expresión de él, ¿no? ¿Y qué saldrá de esto? No lo sabemos. Es absolutamente imprevisible, porque si nosotros pudiéramos decir, bueno, encontramos esto, la cultura en América se trata de esto, ya estamos de nuevo cayendo, digamos, en la trampa del objeto. Nuevamente determinando, ¿no? Naturalizando o esencializando, ¿no? una realidad y por lo tanto reduciéndola. Así que esa imprevisibilidad o esa indeterminación
nos lleva, nos hace correr el riesgo del absurdo. Porque si yo no puedo determinar de qué se trata la cosa, estoy en la frontera, ¿no? con el absurdo, incluso hasta sacrificaría mi propia racionalidad como investigador, como pensador, como filósofo, al modo tradicional, ¿no? Y a mí me parece que esto es muy importante en lo que Kusch puede ayudarnos a pensar o a tomar posición, porque precisamente, y ahora, digamos, al interior de la academia lo puedo pensar, ¿no? Porque muchas veces, y también en estas búsquedas de interpretación o de lectura de la obra de Kusch que realiza la academia, corremos el riesgo de volver a objetivarnos, digamos, y de volver a decir, ok, a ver, estos son los contenidos, o sea, sí, Kusch pensó esto y esto y esto, esto no, esto sí, y para mí eso es muy peligroso. Y por otro lado, el otro peligro que corremos es, y que yo todavía no le encuentro la vuelta tampoco, es que está bien, vamos, digamos, junto con Rodolfo Kusch a prestar atención al pensamiento indígena y popular, y resulta que muchas veces terminamos hablando solamente al interior de la academia. Entonces, trato de prestar atención a experiencias que empiezan a tratar de generar otro modo de diálogo, si quieren, intercultural, y de aprendizaje y enseñanza y de producción de pensamiento, que tengan que ver realmente con las comunidades indígenas y populares. Digo, por ejemplo, pienso en, hay un caso en Chile que seguro el profe Jaime lo debe conocer mejor todavía, creo que en el sur de Chile, un profe de filosofía trabaja en su cátedra con un machi de la comunidad. O sea, ambos dando las clases, ambos preparando las clases. Me parece que por ese lado hay bastante camino por hacer, ¿no? O creo que también en Neuquén hay experiencias en hospitales, o por lo menos en un hospital, de lo que me han comentado, de trabajo de médicos con machis que realizan la terapéutica según la sabiduría mapuche. Entonces, me parece que estar atentos a esos cruces, a esas experiencias de diálogo y de práctica intercultural es un gran desafío. Por eso lo menciono, ¿no? Esta cuestión del sacrificio y de la decisión, ¿no? Bien. La cultura entonces tiene esta dimensión del cultivo, del movimiento que va en dirección a la semilla, ¿sí? Aparece en esta frase también la dimensión, como decíamos, ¿no? de la indeterminación y del miedo, esto que comentábamos al principio, del miedo al saber, al ser nosotros mismos. No sabemos qué cultivar, no sabemos dónde está la semilla. Y también en esta cita una dimensión, si quieren, ético-política, ¿no? Porque en esa necesidad de voltear del Pachacuti, dar vuelta el estado de cosas, y voltear al que esté pisando la semilla o los que están pisando la semilla, se vuelve una urgencia de
liberación, ¿no? O de descolonización. Y en la siguiente oración tenemos también nuevamente la referencia a este camino interno o dinámica interna que es tan propia del pensamiento americano, tal como Kush ya lo rastrea, por lo menos desde América Profunda para acá. Sintetizado entre comillas, o indicado o simbolizado con esta frase que le dice a Kush un brujo en Tiahuanacu, ¿no? Ucamau Mundaja, el mundo así es, y que también le provoca a Kush todo un problema de comprensión y de interpretación, o sea, lo lleva a un área del símbolo, o incluso si quieren de la falta del símbolo, para tratar de comprender a qué se refiere el brujo. Y sin embargo, al estar, digamos, en conversación con el brujo en Tiahuanaco, ya hay ahí un modo de decisión cultural que es el que iría en la dirección de la descolonización. Por eso me parecía también interesante, importante esta otra referencia, ¿no? Del decidirse por el brujo indígena, en el sentido de abrir ese campo de percepción de lo real hacia esos otros modos, ¿no? de comprensión mucho más amplios, que tienen que ver con el ejercicio del pensamiento seminal y como lo dice ahí, ¿no? Porque realmente ese brujo, o sea, el otro es el que sabe mucho más sobre eso real que lo que podemos saber nosotros desde una posición cientificista, academicista. Es más, provocativamente ahí Kush dice, nosotros solo sabemos alfabetizar, ¿no? Es un papel muy pobre. Lo que entonces nos falta para poder quebrar romper esa perspectiva. Bien, no sé cómo venimos de tiempo, si me estoy excediendo o vengo bien. Ya paso acá la última parte. Ok, adelante, Matías, tranquilo. Y en esta última parte, ahí también pegado un poco al libro, al texto, ya encontramos, si quieren, elementos de tipo metodológico, de empezar a reflexionar a partir de la filosofía en el campo de lo que yo llamaba al principio esa intervención o ese trabajo social o esos modos de operar con el otro, ¿sí? Tomé prácticamente los títulos que aparecen en el libro, cuyo llama Filosofía del Trabajo de Campo. Ya podemos ahí intuir que estará conversando sobre todo con la antropología, ¿no? Y toda esa problemática respecto de la otredad. Entonces, en su reflexión, presenta, digamos, las condiciones previas, si quieren, que le parece que tienen que darse o tenerse en cuenta para poder entrar en diálogo con ese otro, ya presupuesto, ya comprendido como un otro que hace filosofía, como un sujeto que es filosofante, ¿no? Lo dice el texto, y también que su modo de filosofar, que su modo de pensar está ligado con lo simbólico, ¿no? ¿Qué sería tener, digamos, en cuenta esto previo? Bueno, ahí lo fuimos puntuando. Lo primero que señala Kush es
la necesidad de un partir de cero, casi como en línea con toda su reflexión a partir de la negación. Yo creo que se vio la negación en el pensamiento popular, ¿no? Entonces, bueno, su partir de cero tendría que ver, a mi juicio, con esta idea de la negación. Bueno, a ver, si queremos realmente poder comprender y no imponer nuestras categorías al otro, tenemos que hacer un ejercicio de negación, o puesta entre paréntesis también lo menciona, ¿sí? Y que tiene que ver también con romper con la perspectiva cientificista, que sería esta perspectiva que todo lo convierte en objeto, que todo lo convierte en cosa. Lo cual no quiere decir, por eso lo apunté ahí en último lugar, lo cual no quiere decir desestimar el trabajo científico, sino, digamos, hacerlo jugar para el propio equipo. Digamos, todo el desarrollo que puedan aportar las ciencias sociales sobre todo, pero también las ciencias en general, son un recurso pero dentro de este ámbito previo, ¿no? Me tienen que servir como plataforma, digamos, para poder iniciar un camino hacia el otro. En el apartado que él llama el vacío intercultural, va a señalar entonces en esta relación que se establece en el trabajo de campo, en el trabajo de investigación, la relación, si quieren, a partir del sujeto investigador y el sujeto investigado, la comunidad investigada, dice Kusch, operan dos vectores, dos líneas. Una que sería la primera, que es la que él reconoce como la línea tradicionalmente científica o antropológica, ¿sí? Que va desde el hábitat, o sea, desde las condiciones, si quieren, materiales de vida, a considerar sus interrelaciones, ¿sí? Por eso menciona los sistemas ecológicos, para después recién acceder a una descripción y reflexión sobre la forma de vida del grupo. Ese primer vector estaría, como dije, en el ámbito del trabajo científico, tal como lo entendemos de manera tradicional. Y por otro lado, el otro vector, que él lo menciona como en dirección inversa, partiría del pensamiento del grupo, o sea, buscaría partir de intentar dar cuenta de los modos de pensar del propio grupo, o de pensar del otro, tratar de entender cómo piensa el otro, para después ir a buscar comprender lo que sería su horizonte simbólico, lo que hoy hablábamos como su paisaje, ¿no? Esa determinación geocultural, y tomar en cuenta sus condiciones materiales, lo que conocemos o que se comprende como hábitat en el caso de Kusch. Entonces, todo gira, o el nudo problemático, dice él, todo gira a fin de cuentas en si tomamos en cuenta o no el pensamiento del grupo, digamos, como punto de partida, si quieren, metodológico, ¿sí? O para lo que sea cualquier tipo de iniciativa y lo voy a decir en sentido amplio, de trabajo social. Entendamos trabajo social como sea investigación científico-antropológica, sociológica, como proyecto educativo, como intervención artística, o promoción comunitaria, ya específicamente en el ámbito del trabajo social. La clave para Kusch es eso: ¿estamos tomando en cuenta o no cómo el grupo piensa, cómo esa unidad geocultural entiende el mundo, entiende
entiende la realidad y estructura la realidad. Para poder, digamos, ir en la línea de la comprensión de ese pensamiento otro, a partir del trabajo de campo, tengo que tener presente estas tres áreas. El área fenoménica, que sería la de la recolección de datos, que estaría operando en una exterioridad del caso, por así decirlo. El área teórica, que es una especie de profundización, ¿no?, de lo que aporta esa área fenoménica, y que iría en la dirección de la elaboración de la comprensión en términos de causas. Es un ejercicio, una actividad de exploración, y sería propia de las ciencias sociales, ¿no?, o de las ciencias, ¿no?, que estarían en esta área. Pero digamos, el fundamento o lo que más parece interesarle a Kusch es el área genética, que si quieren lo podemos llamar el área propiamente filosófica, por hacer solamente una distinción con las ciencias sociales, que iría en la dirección de, bueno, la elaboración de hipótesis sobre lo que es propio de lo humano en determinado grupo. ¿Cuál es ese fondo de lo humano mismo? Que también, en la medida en que accedemos a ese fondo, nos permite una línea de conexión, precisamente por participar ambos, observador y observado, por decirlo así, de lo humano. Eso sería entonces ya situarnos en esa área que él llama genética. Y sin embargo, eso es bastante problemático, precisamente porque lo que reconoce Kusch es que en ese encuentro entre observador y observado, entre el investigador, investigadora, que hace parte de una geocultura occidental, ¿no?, propia del discurso científico y filosófico tradicional, y por otra parte este otro, ¿no?, conceptualizado como, si quieren ya lo dijimos acá, como una comunidad geocultural específica, ¿no?, o como con un modo de habitar en América, ese encuentro o esa comunicación adolece o sufre de un vacío intercultural. Hay un desfasaje, una diferencia de códigos que no permite, en una última instancia parecería ser que no permite, porque también es una suposición esta la de Kusch, ¿no?, no permite la comunicación, la conexión, sea tanto como porque la limitación digamos, del formateo colonial que tenemos nos impide comprender al otro, como también que ese otro se defiende. Si recordamos, por ejemplo, el caso que creo que ya lo habrán comentado quizás varias veces, de la bomba hidráulica, del abuelo y la bomba hidráulica en pensamiento indígena y popular, el silencio del abuelo es un modo de defensa, es un símbolo de un modo de defensa que tiene la comunidad tantas veces hablada por los demás, ¿no? Entonces, o intervenida. Entonces, ese vacío intercultural está dando cuenta no solamente de una dificultad, si quieren, de traducción, no es una cuestión solamente de traducción
de los términos de uno al otro, sino de una imposibilidad de comunicación. Por eso ahí yo agregaba entre paréntesis, es el límite del símbolo. Parecería que ahí se caen todos los símbolos y el lenguaje se cae. Si se da esta relación, esto lo conversamos también con Nati, ahí después si quiere ella va a poder explicarlo mejor. Si se da esta relación en términos de, digamos, de la clave de comunicación que espera el sujeto observador. Si el sujeto observador solamente se mueve en el área de las ciencias y de la filosofía, por más que está operando en él como humano, tanto la presión de lo absoluto, que ahí lo marcábamos, ¿no? Como el tironeo del suelo, el arraigo del suelo, no puede acceder nunca a la comprensión de ese otro, que está operando en términos del paisaje y de su propio modo del discurso, de su antidiscurso, podríamos decir ahí, tomando otra expresión de Bush. Hay un micrófono activado, me parece, ¿no? Ahí va. Entonces, digamos, habría que gambetear ese vacío, habría que poder esquivar ese vacío intercultural en la medida en que la conexión se da en el plano existencial, o sea, en ese miedo que compartimos ambos, porque ambos, sujeto observador y sujeto observado, somos humanos y estamos a la intemperie, estamos nomás. Entonces, esa sería el área genética, ¿no? que estábamos conversando. Ahí podría haber una línea de conexión o de contacto que podría vincularnos, ¿no? Lo que pasa es que ahí ya estamos en el plano, si quieren, de lo que excede a nuevamente, ¿no? Lo que excede a la determinación, lo que excede al lenguaje, lo que excede a la racionalidad, lo que excede a la conciencia, y nos abre a la inclemencia del suelo, y entonces nos pone, nuevamente lo digo, a estar a la intemperie, ¿no? Pero creo que esa es un poco la constante búsqueda de Kush para poder conectar con ese otro, ¿no? Sería a través de lo que en ambos hace parte del estar nomás. Bueno, esto es más o menos un poco de lo que se puede encontrar en este texto. Muchísimo más hay, porque, como mencioné, está toda su elaboración crítica respecto de la técnica, de la tecnología, del desarrollismo, que bueno, lo condensamos en estos esquemas. Este esquema que están viendo también es solamente un diseño que armé primero para tratar de comprenderlo yo, a Don Kush, y no es que está en el texto ni nada. Así que, como para que quede ahí nomás de constancia. Bueno, queda abierto ahí, entonces, Mónica, Jaime, al siguiente momento, si quieren, del encuentro, para conversar o para comentar. Muchas gracias, Matías. Excelente. Estuvimos aprendiendo mucho, bueno, por algunos resortes ahí que como que se van concatenando con los posteriores libros, ¿no? Esto de la metodología está bien claro también en el esbozo, me parece, ¿no? Me parece que ahí es donde lo va como profundizando.
Y lo que yo me quedo pensando, ¿no? Porque hay un capítulo en el que critica mucho a Freire. Sí. Y tiene que ver con esto del desarrollismo, ¿no? Por eso era interesante. A mí me da la sensación de que lo que hay en este vacío intercultural es la necesidad justamente del diálogo. Necesitamos que exista algún tipo de diálogo intercultural. Y me da la sensación de que para eso nada mejor que escucharnos, ¿no? No cambiar un etos por otro. Eso es lo que le critica mucho a Freire. Entonces, si van a brindar un tipo de solución a un grupo de pobladores y pobladoras originarias, no es necesario que traigan una bomba hidráulica, es necesario que dialoguen con esa persona, no para cambiarle el etos, sino para ver cómo se puede resolver el problema de una manera intercultural, ¿no? Me parece que ahí es donde va el tema del diálogo. Entonces, lo que le critica a Freire, insisto en esto, más que yo también soy freiriana, pero estoy intentando dialogar con los textos de Kusch, ¿no? Y es que toda la terminología y toda el horizonte de sentido que aplica Freire está basado en una mirada occidental, está basada en el horizonte occidental. Entonces, la idea de desarrollo que propone Freire es como mutar un etos por otro, y no se trata de eso. Porque primero que sería una nueva imposición colonialista, y por el otro lado, esto que también traías vos, que tiene que ver con que tampoco tenemos que mutar nuestro etos mestizo por un etos originario. A ver si me explico. Mutar nuestro etos por uno originario habría una posibilidad de que exista una nueva hegemonía, ¿no? Algo que es imposible, no nos vamos a desligar del confort, no nos vamos a desligar de la tecnología, pero lo que sí podemos es criticar esa tecnología. Entonces, ¿cómo entablar un diálogo intercultural en el que no exista esa necesidad de transformar o cambiar un etos por otro, ¿no? Por ahí andaba mi mariposa pensante. Sí. Y ahí tenemos la mano levantada de Javier. A ver si... Ya que estamos, hola, ¿cómo les va? A todas, Hola, Javier, todes. Voy a aportar precisamente a este puntito sobre Freire, ¿no? Primero porque paso el chivo, ya que estoy, ¿no? Ana Zagari publicó también en la misma editorial donde Matías Encicus publicó su texto, Esbozos filosóficos situados. Y ahí yo compartí en ese texto un articulito precisamente sobre este punto, sobre la discusión con Freire. Pero no desde la geocultura, sino desde la suerte de haber buceado en el archivo de la casa de Maimará, me encontré con unas cartas más antiguas, ¿no? En donde Kusch precisamente discute, ¿no?, con gente de Cochabamba, con el INDICEP, que es el Instituto de Cultura Popular, para el cual él había trabajado y había sido convocado como asesor y a dar unos cursos así en Cochabamba, y le acercan los textos de Paulo Freire. Pero lo que le acercan de Paulo Freire es el primer Freire. Es el Freire incluso de antes de Pedagogía del Oprimido, ¿no? En donde él mismo describe ahí en Geocultura que está atado Freire digamos, a la moda, si se quiere, desarrollista de la época. Entonces, hay que contextualizar, me parece, esa crítica a Freire en ese modismo, ¿no?
Incluso en esas cartas, que no lo dice en Geocultura, pero está en las cartas, él compara la postura de Freire con la postura de la de Sal, que era un organismo que funcionaba precisamente en Chile. Recordemos que Freire estaba exiliado, primero se quiso exiliar en Bolivia, estuvo unos meses y después terminó exiliado en Chile, y precisamente estos textos primeros son publicaciones que él hace desde esa experiencia del exilio en Chile. Entonces, digo, la crítica de Kusch a Freire hay que contextualizarla epocalmente en la modalidad desarrollista, y lo que critica fundamentalmente es el método, ¿no? Como decías vos, Mónica, esto de que si hay que avasallar el etos popular, ¿sí? O desde una postura intercultural de diálogo, poder entrar en ese compartir, ¿no? En una situación incluso de igualdad y de semejanza en lo cultural. Es cierto que Kusch falleció en 1979 y Freire lo superó casi 20 años. Entonces es muy difícil saber qué hubiese pasado de ese diálogo fecundo que podrían haber tenido Kusch y Paulo Freire, ¿no? Pero es cierto que nos pone en una alerta, ¿no? Respecto al reconocimiento del etos cultural de los pueblos, ¿no? Y esa es la enseñanza, me parece, de Kusch para nuestras propuestas y nuestros proyectos pedagógicos. Bueno, gracias. Gracias, Javier, gracias a vos. Muy interesante, no había pensado en eso, porque yo estaba pensando de todas maneras en la pedagogía del oprimido, no, en la educación como práctica de la libertad, que es el primer libro de Freire, ¿no? Pero claro, no, está bien, es una buena idea. Pensar en qué hubiera pasado si Kusch hubiera podido dialogar más con Freire. Ahí Laura tiene unas preguntas para Matías, que las escribió en el chat. Yo diría, Laura, si no si se las querés hacer, ¿sí? Matías, excelente, maravilloso. Muchísimas gracias por toda tu exposición. Y ya sé de tu trayectoria, y ya leí cosas tuyas excelentes siempre. Yo no soy especialista, estoy estudiando Kusch porque me gusta mucho y me sirve para mis estudios acá en Porto Alegre, que yo trabajo con guaraníes se dice, ¿no?, en castellano, y aplico, digamos así, intento aplicar la metodología de la negación, pero estoy estudiando bien, a ver si estoy entendiendo. Entonces yo te puse, pero eso no es así, puede ser que la pregunta no esté bien formulada, entonces te pido disculpas, ¿no? Entonces yo puse, ¿qué lugar ocupa? Es una cosa que vengo insistiendo ya desde la otra vez, el diagrama de Pachacuti en esta obra, ¿no? Porque él retoma, a lo largo de todas sus obras, en algún momento siempre se refiere ¿no?, al diagrama ese, como un esquema de pensamiento indígena que nos está diciendo algo. ¿Cómo entra, otra cosa, cómo entra la lógica de la negación, o no sé si estaría bien decir el método, la negación o la lógica, o es lo mismo, no sé eso, en el pensamiento ligado a la geocultura? ¿Cómo se comprende la fagocitación en la obra y los tres conceptos juntos? Si todo tiene que ver, es una cosa que yo me estoy preguntando, y te digo por qué. Porque yo estoy visitando la aldea esta, que es una aldea en Río Grande do Sul, de guaraníes, como te dije,
y yo me doy cuenta que ellos tienen una pedagogía propia para recibir a los visitantes no indígenas, que nos llaman Yuruá. Y ellos hacen un circuito en una, le llaman trilla etnoecológica y bipota, que sería un sendero, que es un sendero donde hay diferentes paradas con diferentes situaciones, que son situaciones de la vida de ellos. Entonces yo pregunto si eso se puede llamar cada parada, cada espacio, un momento geocultural. Entonces yo tengo por ahí una cosa que estoy inventando, que no sé si estoy yendo bien o no, en que la geocultura como un todo, sí, pero también dentro del espacio aldea, geoculturas o espacio geocultural. Entonces, un poquito grande me quedó lo que pregunto, ¿no? Ya puse cómo se comprende la fagocitación. Bueno, eso. En general eso, son varias cosas en realidad, Matías. Yo creo que sí está relacionado, pero es difícil de decir, ¿no? Esa relación. Bueno, yo no la sé de explicar. Te lo dejo. Muchas gracias. Pero yo tampoco soy especialista, así que estamos en la misma. Ahí me ayuda, sobre todo con la cuestión de la lógica de la negación, la que trabajó mucho más ese tema es mi compañera Nati, que también está acá y que también está fascinada con Kush y con todas sus implicancias, así que después le pido a ella también que me ayude ahí, o por lo menos que charlemos y pensemos juntos de esto. Vos hiciste la pregunta con respecto al diagrama de Santa Cruz Pachacuti. ¿Cómo lo pensamos en términos de este texto de geocultura? O si querés también en esta búsqueda que yo comentaba hacia el final, de poder a algún otro modo de comunicación. Yo creo que precisamente en el interés que le despierta a Kush el diagrama de Pachacuti, está resonando este percibir o intuir que en ese dibujo, pero fíjate que en América Profunda él dice, tenemos que estar atentos no a lo que dice, sino a lo que no dice y lo que niega. O sea, parecería ser que el camino, entre comillas, de acceder, que nos permita acceder a algún tipo de intuición de ese otro modo de pensar, tiene que ver con, nuevamente, con negar los propios presupuestos, las propias categorías, o sea, esa puesta entre paréntesis que también comentábamos, puesta entre paréntesis, lo podemos decir fenomenológico y lo podemos decir geocultural, o sea, yo tengo que poder colocar a un costado mi herencia geocultural, y entonces ver qué es lo que no está diciendo, qué es lo que qué es lo que queda en un margen de silencio en el dibujo, en la crónica de Pachacuti, en el gesto del abuelo respecto de su negativa a comprar la bomba hidráulica, qué es lo que no están mostrando los de sí mismos, en este ejemplo que me estás dando, esas comunidades, pero no porque querramos entender su secreto, su esencia, sino porque precisamente ahí hay un modo de estructuración existencial, ¿no? De defensa. Y tiene que ver, por otro lado, con esta cuestión que hacías de la mención a la fagocitación. Me parece que en la medida en que, y el mestizaje que también mencionaba Mónica, en la medida en que también nosotros hacemos un camino propio respecto de digamos, de nuestros otros modos de ser, de nuestros otros modos de estar, que conecten con lo indígena y popular,
en nosotros, ya estamos ahí en este modo de fagocitación. Quiero decir, me parece que es un riesgo y un peligro allá y que no soy yo. O lo afro, si quieren, ¿no? Por eso el camino de fagocitación tiene que ver con el camino de mestizaje. Ya está operando en nosotros ese otro modo de ser, de estar, de existir. Porque si no, lo convierto al otro en un objeto folclórico o turístico. Ahí yo me quedé pensando en tu ejemplo y habría que ver bien, claro, es un modo del extractivismo epistémico, como dice Nati ahí. Si esas paradas que estás contando no serían, no conozco, ¿no?, el caso, pero digo, no serían un modo más de, digamos, folclorizar a la comunidad. Entonces incluso la comunidad utiliza ese modo folclórico para protegerse del extractivismo epistémico y cultural. No sé si me explico. Quiero decir, hay varios peligros ahí que empiezan a manifestarse, sobre todo en esta época globalizada, ¿no? Que, vuelvo a decirlo, que solamente si empezamos un camino de reconocimiento de nuestro propio mestizaje, que tiene que ver un poco también con esa escucha que decía Mónica, empezamos a desandar ese vacío intercultural. Y también creo que parte de ese camino no lo vamos a hacer nosotros, tiene que partir de lo que el otro quiera o no quiera hacer. Con esto quiero decir, no somos nosotros lo que le vamos a dar la voz al otro, ¿no? Me parece que esto está latiendo en el concepto, esto está también en el esbozo, ¿no?, que sería la semana que viene. ¿Cómo hacemos, se pregunta él, ¿no?, cómo hacemos para, también en términos de ayuda, ¿no?, cómo hacemos para ayudar a ese otro que también lo vemos en una situación de vulnerabilidad, ¿eh? ¿Cómo hacemos para ayudarlo sin modificar sus propias pautas? Y como decía Mónica ahí también, sin mutar su propio ethos cultural. Esa es una de las claves. Por eso su búsqueda de la negación. Que incluso habría que tener cuidado que, yo no sé si él usa la palabra método en un sentido hasta irónico y provocativo. Hasta sería un antimétodo el método de la negación. Por eso vuelvo a decir, no es que podamos encontrar pautas o planes o recetas que nos permitan operar con ese otro. En Kush me parece que no lo podemos encontrar. Podemos encontrar umbrales, ¿no? Sugerencias, provocaciones que vayan en la dirección de... no sé si compliqué más, mezclé más o ayudó. Está perfecto, Matías. Jaime. Muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias, me ayudó a pensar mucho. Agradezco. Jaime, ¿alguna intervención? Estás muteado, ¿eh? No se escucha, Jaime, porque tenés el micrófono cerrado. Perdón, ahora sí. Estaba pensando que quizás sería interesante escuchar a Nati, que está complementando un poco lo que nos dice Matías. No sé si Nati podría darnos alguna otra lucecita que podamos nosotros ir construyendo algo. No, yo creo que Matías hizo toda una presentación y profundizó excelente. Lo único quizás tal vez
que conversábamos con él antes de que empezara su exposición, y poníamos el acento en esto de la comprensión, y lo vinculo con esto de este artículo de Teresisa, que estoy recomendando también, porque en este diagrama que hizo él del sujeto observador no me acuerdo qué decía Mati, observado, no me acuerdo cuál era el otro punto, el contrapunto con el sujeto observador, y es que, como dice el sujeto observado. Sujeto observado, claro, que conversamos que quizás todo ese diagrama, esa conjetura, es una conjetura que se da en diálogo con la academia, en realidad. Porque el mismo Kusch dice en Lógica de la Negación que no se trata de entender el ritual, o sea, si yo trato de entender el ritual del brujo, me quedo corto, me quedo chico. De lo que se trata es comprender, y esa comprensión no es intelectual, señala Kusch, es emocional. Y cuando me dejo afectar, cuando ese ritual modifica mis propias pautas culturales, se produce ahí una comprensión, y quizás ese vacío intercultural del que hablaba Matías es escamoteado. Pero justamente, no sé, ahí al principio discutíamos un poco acerca de ese óvalo central, cómo verlo, o si está dentro, es una conjetura, o es algo que realmente se da, y como que la clave está en esto de comprensión emocional, no tanto intelectual. Por eso ponía esto del extractivismo epistémico, porque muchas veces también desde este nosotros académico se sigue hablando y se siguen poniendo categorías y demás, pero ¿y dónde está? O sea, ¿se cede la palabra, se cede el espacio académico a ese otro con mayúscula, o sigue siendo una mismidad que habla sobre la otredad? Entonces, bueno, eso. Muchas gracias, Natalia. Adelante, Jaime. Sacate el micrófono. Muchas gracias, Natalia. Entonces, sí, los temas, sobre todo cuando se trata de hurgar allí en la interculturalidad, en conceptos de cultura que a veces impiden este tránsito, esta transición, sí, son problemas complejos, la verdad. Yo recuerdo en alguna oportunidad haber escuchado a Mauricio Langón refiriéndose un poco también a este tema, en el sentido de propiciar el diálogo intercultural. Es posible, está el vacío intercultural en el fondo, es posible de ser superado, ¿verdad?, por una forma de caminar en pos del otro, en la búsqueda de una sabiduría que pueda venir de alguna manera también a resolver cuestiones vitales. Es decir, para mí el tema, digamos, de acudir al fondo sapiencial del pueblo tiene la fuerza de poder reorientar un poco un sentido de vida, ¿no? No implica eso tener que fundirse, ¿verdad?, con el otro, ni tampoco observarlo a distancia de alejamiento, digamos, sino que de lo que se trata es de poder profundizar en su discurso, de poder encontrar allí algunas pautas, ¿no?, que permitan reorientar la vida. Ahora estaba leyendo precisamente por este tema de Edgar Morin, que es el filósofo sobre el que tendremos que hablar más adelante, y yo veo como hay una serie de propuestas dentro de estos paradigmas emergentes que se construyen a partir de la sabiduría de los pueblos originarios. O sea, hay un conjunto de verdades allí que son de interés incluso para nosotros, ¿verdad?, a pesar de nuestro occidentalismo, ¿no? Nosotros sabemos que la cultura occidental es una cultura que está en una crisis, viviendo una crisis profunda, ¿no? Entonces yo creo que vamos al fondo de América a buscar esa verdad que pueda reorientar nuestra existencia, y creo que desde ese punto de vista entonces hay que comenzar a recuperar esta idea del rito, por ejemplo, que es tan interesante, ¿no?,
nosotros somos bastante ritualistas después de todo, ¿ah? Y eso es parte de un legado, ¿no? Sobre todo si nos comparamos con los europeos, ¿no? Nosotros somos, arreglamos el mundo un poquito, le asignamos a nuestras acciones gestos que son rituales, ¿no? Y estamos llenos de rituales, llenos, desde el asado, ¿no? En Chile, en Chile el asado es un ritual extraordinario que involucra a todo el mundo, ¿no? En donde las horizontalidades priman sobre las verticalidades, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que tenemos ese trasfondo y lo interesante es, pues, recuperarlo, ¿no? Abrirse a un sentido valórico de la vida, ¿no? Más que a estos principios del mercantilismo, qué sé yo, del exitismo, ¿no? O sea, pienso que la idea para mí básicamente es humanizarnos, ¿no? Humanizarnos y esa sabiduría sirve para ello. Esa es mi idea, digamos. No sé si Matías estás de acuerdo o no, pero por ahí voy, digamos, en este avance. Además, este es el libro que más me gustó de Rodolfo Kusch. Después leí otros que me encantaron, pero este fue el primero. Entonces, para mí tiene un valor especial, sobre todo ese tema del miedo, ¿no? Que es un tema que nunca lo había visto en la filosofía. Me quedé encantadísimo, ¿no? Pero bueno, por ahí podría yo hacer un caminito pequeño, ¿no? Bueno, dejo la palabra a quien más quiera compartir sus ideas. Yo los escucho a todos, ¿no? Y me acuerdo de David Thoreau, que él plantea en Walden, en un momento, ¿cómo es posible que estos señores que vienen a habitar este territorio, él observaba a los indios cuando se aíslan en su cabaña, dice, ¿cómo es posible que no estén mirando la gente que tiene siglos o miles de años de experiencia en estos territorios? O sea, que nosotros operamos como si todo hubiese empezado acá en el año 1492. Y esto es una cosa que más allá de Kusch, yo lo he comentado el otro día, yo soy un mero lector de Kusch, no me interesa otra cosa que entender algo de lo que hago en el diario vivir. Pero esto aparece en Mansilla cuando se encuentra con Jean Quetruz en una toldería en La Pampa, y aparece en De Solo Estar, el Cuchi Leguizamón y Castilla, de Solo Estar 20 años antes que Kusch, lo plantea, y todos los poetas de América lo plantean. Cualquier tipo que se haya puesto a caminar este territorio con ganas de entender meramente dónde estamos viviendo, se enfrenta a esto. A mí Kusch me ha resuelto, me tranquiliza, pero como en su momento me tranquilizó Macedonio Fernández, que lo único que hace es escribir prólogos. O sea, evidentemente yo no tengo un corno que ver con la academia, ya lo dije el otro día, me interesa la vida misma y el trabajar con comunidades y esas cosas, ¿no? Pero no es un problema de la gente, ni es un problema del pueblo. En todo caso es un problema de los intelectuales y de los académicos. Esto no le pasa a la gente. Nada de esto le pasa a la gente. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que sucede también es un poco lo que señala Silvia Rivera Cusicanqui, el peso de la academia, digamos, como maquinaria de generación de sentido y de construcción de realidad es también enorme. Entonces, por eso me parece que, dice Silvia Rivera, son triángulos sin base, como decís, como dice el compañero, operan desde un arriba que no tiene abajo, ¿no? O que en todo caso lo que hace es exprimir las experiencias de base para, y eso es peor todavía, para elaborar un llamado pensamiento descolonizador. Pero me parece que ahí también continúa siendo relevante el trabajo con Kusch y con otros más, que nos permiten esta doble mirada crítica y de buscar horadar un poco esa maquinaria academicista creadora de comprensión de realidad y al mismo tiempo reduccionista, como yo decía,
y la mirada o el oído aprendiendo de las comunidades como dice el compañero. Y recién pensaba, bueno, respecto de esto que yo traía de Kush diciendo, bueno, ¿cómo ayudar a ese otro? Me parece que la pregunta también, y sobre todo, es, estamos necesitando que aprender de las comunidades, que Occidente ya no da más, y si quieren los llevamos a la filosofía, cómo ha llegado a un agotamiento, ¿no? Cómo ha llegado a un girar sobre sí misma, hasta el punto que necesita abrirse hacia digamos, hacia la mirada intercultural, porque ya no saben más qué decir, digamos. Entonces, o ya no puede entender qué es lo que está pasando, y termina siendo funcional de los modos de opresión y de uniformización del mundo. Entonces, la urgencia, y me parece que para eso nos serviría el prestar atención a Kush, es precisamente para poder aprender de, como decía el compañero, de los que ya están en territorio, ¿no? No creo que sea una cuestión de que, de que nosotros los ayudemos a ellos, sino que ellos nos ayuden a nosotros. Al revés. Claro. En realidad podemos trocar el etos de ellos un poco para nosotros, ¿no? Un cacho aunque sea. Me gustaría leerles una cosita que nos explica un poco este problema, ¿no? Que lo dice Kush mismo ahí al principio de la geocultura. Hemos sido formados sobre la ruptura de la continuidad biológica entre sector medio y pueblo. Por eso, ante los momentos de crisis por el poder universitario, se plantea la reiteración de lo técnico, y lo mismo pasa en la filosofía. En este juego siempre es preferible ser un recién egresado, formado por profesores liberales, a los cuales se les asigna el papel de maestros, porque esto mismo facilita el reingreso a la universidad. Y la persistencia del juego, el juego de ver cómo uno nunca asume toda la verdad del país, ya que logra escamotearla y crea constantemente antídotos, especialmente en la política, para creer que se está movilizando al pueblo o haciendo su filosofía, sin tener nunca una noción clara sobre esto. Y remata: no hay un proyecto peronista para la universidad. ¿Por qué? Porque somos sectores medios. Y aún como peronista, ¿cómo cuesta cambiar la cara de la universidad? Logramos solo las variantes tibias, pero no la peronista, que es más profunda. Una genialidad, una genialidad. ¿Qué tal, Roberto? Ahí. Buenas noches. Ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? escuché también participando. Sí, buenos días a todos. Sí, gracias, Matías, por tu exposición y de los otros colegas. Bueno, es justamente lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que es esa búsqueda en Kush de otra humanidad, ¿no? Entonces, y es eso, o sea, y lo que él en cierta manera resuelve para nosotros que vivimos en la ciudad, es eso del estar siendo, ¿no? ¿No? De tratar de integrar el estar o el mero estar dentro de nuestro trajín diario de querer ser alguien. Eso por un lado. Y lo otro justamente, ¿no? De que la lógica científica tiene su emocionalidad también, ¿no? Aquí lo veo todos los días en los políticos que se ponen ahí a hablar de, qué sé yo, cuál y tal y cual tema, de la vacuna, de la inoculación, tratando de ser, ¿no? Eminencias, pero esconden una emocionalidad tremenda, ¿no? O sea, y con esto de esta cosa de la rectitud y qué sé yo, y los propios científicos, y aunque todo el quilombo que hay aquí con la inoculación, lo que hace la ciencia con esto de la lógica esconde la emocionalidad que como una máscara, ¿no? Mientras que en la América profunda la emocionalidad es integral, es expresiva, ¿no? En los ritos y en las creencias, en la relación con la tierra.
Y eso es lo que trata de rescatar Kush, justamente con esa conexión umbilical a la tierra, ¿no? Está en toda su escritura. Nada más. Y yo agregaría que esa emoción, lo que estamos llamando la emocionalidad o la dimensión del sentir, o si quieren de la intuición, no es un mero agregado, sino que es un modo de construcción, de percepción de lo real. Digamos, el ritual no es un acto, vuelvo a insistirlo, no es un acto decorativo folclórico, es un dispositivo tecnológico, es una otra tecnología que está trabajando sobre franjas, sobre espectros de la realidad que son múltiples. Lo que sucede es que nosotros, vuelvo de nuevo a decirlo, formateados al modo si quieren, de la lógica estándar, por así decirlo, binaria en el sentido, en un momento Kush habla del tercero excluido, ¿no? Al modo del principio de no contradicción, no podemos comprender esa multiformidad de lo real. Entonces lo relegamos al campo de la leyenda y del mito. Cuando en el dibujo de Pachacuti se menciona el Hanak Pacha, el Uku Pacha, como planos de lo real, no son el cielo y el infierno cristiano, porque en realidad son una otra configuración basada en una geocultura determinada de entendimiento del universo, que incluso me animaría a decirlo, que no las excluye, al mismo tiempo las incluye y las excede. Los mayas creo que tenían 9 planos, podían reconocer 9 planos del mundo metafísico, por así decirlo. Digamos, diferentes pueblos del planeta tienen una experiencia ampliada de eso que llamamos lo real, ¿no? Pero nosotros seguimos insistiendo en que el rito o el acto de adivinación por la coca, por ejemplo, o la lectura de manos y demás, son meros residuos de un pasado y meros actos de prestidigitación, por así decirlo. Y ahí nos ayuda, me parece, Viveros de Castro. No, el cascabel del chamán es un acelerador de partículas, es un dispositivo tecnológico que está generando efectos sobre dimensiones que incluyen y exceden lo que nosotros llamamos subjetivo y objetivo. Y una cosa, en relación a lo que decís vos, Mati, justamente en el capítulo del antidiscurso de la lógica de la negación, Kush dice, lo emocional no debe ser tomado como opuesto a inteligencia o como una simple disgregación del intelectual, sino como un campo del quehacer psíquico, en el que las denotaciones son cada vez más difíciles por cuanto ellas se tornan disponibles. Y en esa relación de la disponibilidad tiene que ver con lo que decía Matías recién, de sumerjo el objeto en un ritual y el objeto se torna disponible. Es preciso superar lo que se suele decir sobre la emocionalidad, ya que las referencias que se hacen a ellas suelen responder a pautas culturales occidentales. Un poco para complementar desde la lógica la negación. A mí me parece que lo que nos está faltando es contrarrestar lo que nos dice Kush yendo directamente al concepto de inteligencia, porque nosotros tenemos una concepción sobre la inteligencia que la tenemos que alcanzar, que es una facultad, y la inteligencia es algo innato en cada ser humano, ¿no? Por eso me gusta mucho la obra de Javier Zubiri, cuando habla de la inteligencia sentiente, ¿no? Que hay diversos momentos
que la inteligencia es un acto. Entonces, en el momento en el que estamos frente al fenómeno, ya lo estamos conociendo de algún modo, ¿no? Me parece que tendríamos que tratar de articular y tratar de excavar un poco, de ir a las raíces del concepto de inteligencia, porque en ocasiones solemos decir, compararlo con la intelectualidad, ¿no? Y tampoco. La inteligencia es algo sentiente, se siente, es emocional, es emotivo, y entonces es una forma distinta de acceder al conocimiento. Pero para eso tenemos que ir a subir y tratar de articularlo con Kusch, ¿no? Al menos, en el caso de Javier Zubiri particularmente, hay un querer también poner la inteligencia al servicio de ciertas experiencias originarias, y no es una inteligencia que se detiene en un objeto, sino que es una inteligencia de verdad que se abre a una aprehensión de la realidad en cuanto a realidad o el poder de lo real. Y esto, yo diría, está muy en sintonía también con una forma de ver el mundo desde una perspectiva religiosa. En última instancia, está tratando de abrir la posibilidad de una experiencia, ¿ah? Porque también sobre la vida religiosa, nuestro pueblo latinoamericano es un pueblo religioso. Lo religioso desde el positivismo y desde otras orientaciones filosóficas, pseudocientíficas, en fin, ha quedado solamente en el plano de una emocionalidad vaga, ¿no? Y todavía para muchos no hay una experiencia ahí, ¿no? Porque claro, desde una visión reduccionista de la experiencia, entonces nos quedamos con el patio de objetos, ¿verdad? Pero si queremos abrirnos a una experiencia profunda, pues yo creo que entramos en una sintonía muy interesante desde Javier Zubiri a la visión de los pueblos originarios, ¿eh? Y no solamente los pueblos originarios, sino nuestro propio pueblo, digamos, nuestro pueblo ese que está ahí al lado de nosotros, ¿verdad? Y que en su forma de proceder, pues está aprendiendo una cosmovisión profundamente religiosa, ¿no? De arraigo, ¿no? Al suelo, a la tierra, ¿no? Y creo que es muy interesante esa línea. Yo hace años que pasé por la obra de Javier Zubiri, pero me quedé con eso, ¿ah? Y eso estaba casi en su primer libro, ¿no? En Naturaleza, Historia, Dios, o sea, ¿ah? Cuando trata de hablar del tema de la religación, ¿no? Y el tema de la... desde una orientación más heideggeriana en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, no sé si todavía queda una última participación antes de ya ir cerrando. Una cosita, Leopoldo Marechal en un poema dice: no es la curiosidad torpe y mendiga quien ha de guiar tus pasos en la ciencia, sino el amor de relucientes ojos. Yo creo que ahí es donde empezamos cuando ponemos esa dimensión, empezamos a hablar de sabiduría, y no tiene nada que ver con el conocimiento. Conocimientos son esas cosas que podemos ir apoderándonos de ellas. La sabiduría es otra cosa. Y es lo que uno encuentra y lo conmueve del contacto con esta gente, con estos pueblos. Muchas gracias, Sergio. Mónica, quedas tú para ya proceder a las últimas palabras y cierre. Encantador, un momento encantador, hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Matías, por tu colaboración. Gracias, Natalia, también por tu acompañamiento. Gracias, Sergio. Bueno, gracias, Laura, gracias, Roberto. Gracias a todos, porque esto es un diálogo entre todos. Y espero que podamos seguir juntándonos para dialogar con otros autores que nos permitan tratar de comprender, tal vez ir un poco más allá de lo que nos legó Kusch, ¿no? Entonces, bueno, eso, agradecerles, que tengan muy buenas noches, muy buenos días, y nos encontramos la semana que viene con la colaboración de Javier Río y el esbozo de una antropología filosófica americana. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.